en este espacio de meditación. Seguramente estás en tu casa, los que no están regresando al trabajo, regresando del trabajo. Y quiero que en la medida de lo posible abras tu Biblia conmigo en una declaración de nuestro amado Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Vamos al Evangelio de Juan. A ver, corrijo, vamos al Evangelio de Mateo. Dejemos Juan para después. Mateo 24, versículo 15. Ve conmigo en tu Biblia. Mateo 24, 15 dice: por tanto, está hablando aquí Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta, ¿quién? Daniel. El que lee, entienda. Aquí hay algo interesante, hermanos, porque siglos después de que Daniel fue escogido como profeta y dejó registro de su ministerio profético, Jesús aparece en escena haciéndonos una recomendación literaria. Jesús nos está diciendo, saben, les conviene, les vendría muy bien leer lo que el profeta Daniel escribió. Y es interesante, hermanos, que Jesús le da autenticidad, le da veracidad y valida el libro de Daniel. Y eso es muy importante para lo que vamos a estudiar hoy, porque Daniel es uno de los libros que con mayor contundencia prueban la existencia de un Dios soberano. Y vamos a verlo en el capítulo de hoy al estudiar Daniel 2 y a sacar algunas lecciones espirituales para nuestra vida. Daniel, vuelvo y digo, es un libro recomendado por Jesús. Es un libro que Jesús nos está diciendo que leamos, y es un versículo de Mateo 24 que nos atestigua de la veracidad del libro, pero no solo eso, sino de la autenticidad de Daniel como profeta. ¿Correcto? O sea, Jesús respalda el libro de Daniel. No es cualquier libro, ni es un libro que se pueda poner en tela de juicio o de duda, porque aquí Jesús nos está diciendo el libro de Daniel es profético, es relevante, y nos conviene leerlo y entenderlo de cara a los acontecimientos del fin. Muy bien. Ahora vamos al libro de Daniel y vamos a situarnos en el capítulo 2. Quiero que vayas conmigo, abriendo tu Biblia, a Daniel capítulo 2. Ahí veo algunas personas moviendo sus Biblias. Qué bueno. Y quiero decirles, hermanos, que el libro de Daniel es lo que los estudiosos de la Biblia, los eruditos de la Biblia, llaman una obra literaria magistral. O sea, Daniel no es solamente un libro sorpresa por el contenido profético que tiene, por la capacidad de predecir eventos futuros de una manera exacta, sino que además es una obra literaria única en su género. Es decir, es un libro diferente a los demás porque tiene una estructura que lo hace un libro compacto. Y los eruditos llaman la manera como el libro de Daniel fue escrito, dicen que es una estructura caiástica. Y les voy a explicar un poquito algo de ese término teológico, porque el libro de Daniel está armado como un rompecabezas. Si tú te das cuenta, el capítulo 1 de Daniel es una introducción y a la vez un resumen de todo el libro. Ayer decíamos que Daniel 1, capítulo 1 empieza en el tiempo de Nabucodonosor y termina en el tiempo de Ciro. O sea, Daniel capítulo 1 cubre todo el periodo del ministerio de Daniel,
Pero cuando tú vas al capítulo 2 y encuentras que en el capítulo 2 está el sueño de Nabucodonosor, te sorprendes cuando al avanzar en la lectura del libro encuentras que Daniel 7 es la repetición de el mismo mensaje profético del sueño de Nabucodonosor, pero ahora en la visión de las cuatro bestias, al igual que Daniel 8 es la repetición o la ampliación de esta profecía, pero en la visión del carnero y el macho cabrío. Es decir, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son un solo paquete que se va ampliando o se va develando en la medida en que avanza la lectura del libro. Es decir, capítulo 2 de Daniel es paralelo con capítulo o está en paralelo con el capítulo 7 del libro de Daniel. Hay una conexión entre esos dos capítulos, se deben entender de manera compacta. Pero cuando vas a Daniel 3, te encuentras que hay otro paralelo, porque Daniel 3 es la historia de los jóvenes hebreos que comparecen ante Nabucodonosor y pasan la prueba del horno de fuego. Hablaremos más de esa historia mañana. Es decir, Daniel 3 es una prueba de fidelidad, es una prueba de fe, y te encuentras que Daniel 6 es el registro de Daniel en el foso de los leones, lo cual es también una prueba de fe, ¿verdad? Es un capítulo que nos enseña a mantenernos de parte de la justicia, aunque se vengan las peores consecuencias. Daniel 3, el horno de fuego, Daniel 6, el foso de los leones, están en paralelo. Es decir, la misma lección está siendo enseñada por ambos capítulos. Y si tú continúas leyendo, te vas a dar cuenta que Daniel 4 es la historia de Nabucodonosor cuando tuvo un sueño, ¿verdad? Y le fue predicho que a menos que se humillara ante Jehová el Señor, habría de ser humillado. Es decir, a menos de que él se rindiera ante la autoridad de Dios, habría de ser humillado. Es la historia de Nabucodonosor cuando perdió razón, perdió el control de sí mismo y vivió como una bestia. Es la historia de Dios humillando el poder del rey Nabucodonosor. Y el capítulo 5 de Daniel es la historia de Belsasar, otro rey que Dios humilló, otro rey al que Dios sometió y del cual también sacamos la misma lección de andar humildemente delante de Dios. Entonces, ¿por qué hice este repaso? Porque quiero que te des cuenta de cuánta riqueza literaria hay en el libro de Daniel. Es un libro escrito inteligentemente. Capítulo 1, el resumen de todo el libro. Capítulo 2, en paralelo con el capítulo 7. Capítulo 3, en paralelo con el capítulo 6. Y capítulo 4, en paralelo con el capítulo 5. Así que se van encontrando, cada capítulo tiene su paralelo, tiene su capítulo complementario. Qué interesante ver que hay un libro escrito punto a punto con lujo de detalles. Ahora, quiero que vayamos al capítulo 2 de Daniel para encontrar cuál es la lección más importante que va a ser revelada por Dios a través del sueño de Nabucodonosor. La estatua de Nabucodonosor y aquella gran manera como Dios utilizó a Daniel para revelar ante una nación poderosa sus planes futuros. Es decir, Daniel capítulo 2 es una demostración de que nuestro Dios está al control del futuro. Dios conoce el futuro y lo puede predecir porque Él conoce con anticipación las decisiones que el ser humano va a tomar. Ahora, si tú vas a Isaías, capítulo 46, acompáñame por favor a Isaías 46, vas a encontrar en Isaías 46, versículo 9,
una declaración contundente de lo que hace a Dios diferente de cualquier otro ser y diferente de cualquier otro Dios falso. Isaías 46, versículo 9 y 10 dicen: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Yo soy Dios, no hay otro como yo. ¿Y por qué no hay otro como Dios? Aquí está lo que lo hace a él diferente. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios anuncia lo que está por venir desde el principio. Dios desde la antigüedad predice lo que aún no se ha hecho y dice, haré todo lo que yo quiero. Nuestro Dios, queridos hermanos, tiene un control absoluto del futuro. El libro de Daniel, en el capítulo 2, nos demuestra con cuánta exactitud Dios predijo el surgimiento y el derrocamiento de los imperios que han regido este mundo desde Babilonia, desde Nabucodonosor. Pero vamos punto a punto analizando cómo se hizo evidente esta profecía del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, dice la Biblia, versículo 2, hizo llamar a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Nabucodonosor tuvo aquella noche varios sueños juntos. Al parecer fue la repetición del mismo sueño, es decir, soñó lo mismo varias veces. Y aunque soñó lo mismo varias veces, dice el rey, quería saber una interpretación. Versículo 3, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y aquí hay varios hombres involucrados con la interpretación del sueño. La Biblia dice que eran magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Yo quiero hacer aquí una pausa para mencionar que desde la antigüedad, como lo es hoy en día en la actualidad, el espiritismo ha jugado un papel preponderante en el gobierno terrenal, los gobiernos terrenales. Los magos, los encantadores, los astrólogos o los que tratan de predecir el futuro utilizando las constelaciones, los astros, las estrellas, la luna, el sol. Es decir, el rey Nabucodonosor se apoyaba en gente que tenía contacto con espíritus. Y hoy en día podemos ver que hay muchos gobiernos en el mundo cuyos consejeros son masones, espiritistas y personas dedicadas al ocultismo. Pero dentro de ese círculo de espiritistas, de brujos, podríamos decir, había un grupo llamado los caldeos. Y los caldeos en el tiempo de Nabucodonosor eran todas las personas estudiadas, es decir, todos los matemáticos, científicos, todos los hombres capaces de interpretar lenguajes, de tener conocimiento de las artes, de las ciencias. Estos eran los caldeos. O sea, Nabucodonosor hizo convocar delante de sí a toda la población más preparada de su imperio. Y les dijo, tengo un sueño y estos hombres le dicen al rey, versículo 6, si me mostrareis el sueño y su interpretación, perdón, dice aquí Nabucodonosor,
recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Y estos hombres respondieron por segunda vez, verso 7, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey contestó, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, aquí está pasando algo. Nabucodonosor se despierta en la mañana, perturbado, ansioso de saber qué significa eso que soñó durante la noche en repetidas ocasiones. Manda llamar a todos los expertos de su reino. Y para ese momento, que aunque no tenemos detalles de las horas que transcurrieron desde que Nabucodonosor despertó, por la urgencia y por el afán que Nabucodonosor tenía para que se le fuese interpretado su sueño, podemos decir que Nabucodonosor no se demoró mucho en declarar una sentencia para estos hombres por no interpretar, adivinar e interpretar su sueño. Estos hombres le dicen, rey Nabucodonosor, nunca antes se registra evidencia de que un rey haya pedido cosa semejante en el pasado. Es decir, esto es imposible. Esto no lo podrían hacer sino solo los dioses, dicen ellos. Porque el asunto que el rey demanda, versículo 11, es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y qué interesante, hermanos, que posiblemente para este momento, cerca del mediodía, el rey explota en ira, dice que con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, versículo 12. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y dice, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Daniel no había sido aún considerado un miembro del grupo selecto de consejeros del rey. Daniel era todavía un aprendiz de asesor real, ¿cierto? Daniel estaba principiando su trabajo como consejero, pero era parte del grupo de sabios en general. Y entonces cuando llegan a buscar a Daniel y a sus amigos para matarlos, el versículo 14 dice, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios. Y entonces Daniel entró, verso 16, estamos tratando de avanzar, y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entró Daniel para pedir ¿qué cosa? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para orar. La historia dice que Daniel, que ya había hallado gracia ante los ojos de Arioc, se presenta ahora ante el rey Nabucodonosor y le dice, rey, yo sé quién puede revelar tu sueño, necesito tiempo. Y cuando se le es concedido el tiempo, dice el verso 17, que se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Es interesante, hermanos, que en otras palabras este versículo nos está diciendo, hubo un grupo pequeño de oración para hacerle frente a esta urgencia.
Daniel llama a sus amigos y se pone a orar. Y Daniel ora, hermanos, porque lo que estaba en sus manos en ese momento era una imposibilidad para él. Es decir, Daniel acude a la oración ante la realidad de que lo que el rey pedía era una imposibilidad desde el punto de vista humano. No había nada que hacer. Y cuando las cosas se hacen imposibles para nosotros, la única alternativa que nos queda es orar. Yo no sé si tú has estado alguna vez en una situación en la que has tenido que enfrentar una situación imposible para ti, en donde la única salida es la oración. Hoy tuve la oportunidad de tener una sesión de capellanía con una mujer que llegó a el centro de estilo de vida a hacerse tratamientos. Y esta mujer tiene un cáncer en su estado terminal. Y aunque no lo aparenta 100%, ella dice, vengo luchando hace 8 años con un cáncer en mi seno. Y cuando pensaba que el cáncer había sido controlado, después de ir al médico por algunos dolores, han descubierto que el cáncer se ha esparcido por mis pulmones. Y los doctores han dicho, no hay nada que hacer. Dime tú qué le dices a una persona con una situación imposible de esas. Dime qué harías tú si fuese ese tu caso. ¿Cómo actuaríamos frente a una imposibilidad? Y saben, lo sorprendente de historias como estas es que personas en condiciones tan imposibles como un cáncer terminal esparcido por los pulmones son personas que abrazan su fe con la mayor fuerza que se pueda ver en el ser humano. Esta mujer, mientras orábamos esta tarde, lloraba y clamaba a Dios con fe y decía, Señor, en este momento no hay nada que sea posible hacer para el ser humano, pero lo que es imposible para el ser humano es posible para ti. Y quiero decirles que su oración fue tan contundente que yo resulté ministrado por ella en lugar de yo ministrarla. Es decir, ella me hizo entender, ¿verdad? Que si una persona en una condición cercana a la muerte, como estuvo también Daniel, ¿verdad? En una situación donde lo que suceda determina la vida o la muerte, si una persona es capaz de creer y de sostener su confianza en el Señor y aferrarse de Él con todas sus fuerzas, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros que enfrentamos problemas mucho más pequeños que esos? Hermano, pero es que orar, orar es un proceso de aprendizaje. Uno no depende de la oración como debería. Yo recuerdo aquel día en el que fui a tener un ciclo de conferencias en cierto lugar rural de mi país. Y por lo general siempre a mis campañas evangelísticas procuro llevar mi familia. Y en Colombia nuestros hijos estuvieron siempre estudiando en casa, haciendo homeschooling. Así que los podíamos llevar con nosotros a las campañas evangelísticas y viajábamos toda la familia a hacer evangelismo. Y en esa ocasión nos hospedaron en una finca de una familia, en una casa campestre muy bonita. Y recuerdo, hermanos, que el menor de mis hijos tenía unos 3 años y el mayor tenía 6.
Y en algún momento, mientras platicábamos con las personas de la familia, con la gente en casa, pues no tuvimos necesidad de estar muy pendientes de los niños. Y en algún momento, el menor de mis hijos, Gabrielito, no daba señales de estar presente en los alrededores. Alguien notó que Gabriel no aparecía, seguramente fue mi esposa, ya no lo recuerdo, pero cuando mi esposa se dio cuenta que Gabriel no estaba por ninguna parte de los pasillos ni en ninguna habitación, empezó a angustiarse. Y yo creo que no hay manera de ver a una mujer más angustiada que cuando se le pierde un niño. En Colombia se acostumbra a sacar agua de los pozos subterráneos, y en esa región del país donde estaba predicando es muy común abrir pozos para sacar agua, pero cuando el agua se acaba, entonces se abre otro pozo para seguir extrayendo agua, pero los pozos no se tapan. Y nosotros sabíamos que habían pozos sin tapar en esa finca. Y claro, ¿qué creen ustedes que se vino a la mente cuando nuestro hijo no aparecía? Mi esposa no se demoró ni 2 minutos en decir, el niño se cayó en un pozo. Porque si no aparece, si lo gritamos y no sale, es porque el niño se cayó en un pozo. Y toda la gente que estaba en aquella vivienda en ese momento salió a buscar por toda parte. Buscamos hasta los límites de la finca, recorrimos los linderos. Y cuando volvimos a casa sin tener una buena noticia de nadie, Miguelito, el niño de 6 años, se atrevió a hablar, ¿verdad? Como suelen hacer los niños cuando son espontáneos. Y dijo, yo voy a orar. Y ustedes se van a sorprender, pero a las familias pastorales también nos falta la fe. Y qué tremendo, hermanos, que para ese momento de angustia y de búsqueda no se nos había ocurrido ni siquiera orar. Es decir, era tal la ansiedad de encontrar a Gabrielito que a nadie se le había ocurrido orar. Y cuando Miguelito dijo, yo voy a orar, y entendimos a través de ese llamado que era momento de doblar las rodillas ante Dios y decirle, es imposible para nosotros, pero es tu oportunidad para que hagas algo por nosotros. Doblamos las rodillas para orar, hermanos, y yo les voy a confesar que mientras orábamos, yo tenía en mi corazón un fuego que me decía, no pierdas tiempo, vete a buscarlo. Estábamos orando, pero mi corazón decía, estás desperdiciando el tiempo, ve a buscar al niño, se puede estar ahogando en este momento. Era una angustia bien terrible, ¿saben? O sea, de las experiencias que yo he tenido con angustias en la vida, recuerdo esa con especial atención. Cuando terminamos de orar, cuando ese grupo de personas se levantó de sus rodillas, alguien entró a una habitación a la que ya habíamos entrado y dijo, lo encontré. A esa habitación ya habíamos entrado varias veces y varias personas habían recorrido, pero resulta que ese lugar tenía unas cortinas bastante altas que llegaban hasta el piso e incluso llegaban a esparcirse por el piso, unas cortinas muy largas. Y Gabrielito se había asomado a la ventana, había corrido a las cortinas y por la razón que no entendemos cómo sucedió, viendo por la ventana, se tiró en el piso y se quedó dormido entre la cortina y la ventana. Es decir, ese bebé se quedó dormido y las cortinas quedaron cubriendo su cuerpo y nadie lo vio.
Y saben, hermanos, cuando encontramos a Gabrielito y su mamá descansó y yo descansé, dijimos cuán poco dependemos de la oración en momentos imposibles. Cuán difícil es orar y descansar en la oración. Yo no sé si a ti te ha pasado que te arrodillas a orar, le dices a Dios que se haga cargo de tu necesidad, sea cual sea, pero después de que has orado, te levantas, te rascas la cabeza y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo salgo de esto? Mi hermano, cuando nosotros oramos y no experimentamos paz, tenemos que aplicar el consejo de Filipenses 4:8. Quiero que vayas conmigo a Filipenses, capítulo 4, y el versículo 8, que nos da, versículo 6, que nos da la clave, el secreto para encontrar paz en la oración. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Yo sé que es un versículo ya conocido por nosotros, pero yo quiero que desmenucemos este versículo palabra por palabra. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, ¿verdad? No se estresen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué más dice? Ruego y acción de gracias. Es decir, si tú tienes una ansiedad, si tú tienes una necesidad, un problema que te está robando la paz por la sencilla razón de que no lo puedes arreglar con tus manos. Y aún más, si ese problema o esa necesidad es de vida o muerte, la Biblia dice, entrega a Dios en oración tu necesidad. Pero ¿qué cuando nosotros oramos y nos levantamos con la misma ansiedad? ¿Qué hay que hacer cuando uno ora, pero al levantarse de las rodillas, uno sabe que sigue cargando el problema? Pues la Biblia es clara, hermanos. La Biblia utiliza la palabra ruego. ¿Y sabes qué es ruego? Ruego es insistir. Es decir, si tú ya has orado, pero te levantas y sigues sintiendo el peso del problema en tus hombros, entonces vuélvete a arrodillar y vuelve a orar. Eso es rogar, eso es insistir, ¿cierto? Uno ruega cuando necesita insistir por algo. Y Dios necesita el ruego no para convencerse de salir en nuestra ayuda, hermanos. Dios necesita el ruego, o más bien nosotros necesitamos el ruego para convencernos de que Dios está al control. Y debemos orar, debemos insistir en la oración de tal forma que llegue el momento en que puedas decir, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque aunque no veo la solución de mi problema, aunque todavía mis ojos humanos me dicen que hay una imposibilidad delante mío, yo puedo decir en quién he creído y en quién he confiado y ahora mi problema está en tus manos. Gracias, Señor, porque mi imposibilidad es tu oportunidad. Y cuando tú eres capaz de decir gracias por eso, Señor, cuando tú puedes decir con un espíritu que descansa en el Señor, Señor, te doy las gracias por lo que vas a hacer por mí. Dice la Biblia que recibes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a orar, pero a rogar también. Tenemos que entender, hermanos, que la única manera de permitirle a Dios hacer de nuestro problema su oportunidad es orar hasta el anochecer. Ese fue el caso de Daniel. Cuando tú lees el versículo 19,
dice que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y recuerda, Nabucodonosor empezó este problema en la mañana. Sus magos acudieron ante él, recién se despertó. Para el mediodía todos estaban a punto de ser asesinados. Y entonces Daniel comparece ante el rey, pide tiempo y seguramente para la oración de la tarde Daniel ya estaba orando con sus amigos. Pero dice que este proceso de oración lo llevó hasta el anochecer. Hay momentos en los que Dios permite circunstancias en nuestras vidas simplemente para enseñarnos a orar sin desmayar. Y esa lección la compartió Jesús varias veces a lo largo de su ministerio. Es necesario orar sin desmayar. Es necesario que fortalezcas tus rodillas y tus manos y le insistas a Dios y le ruegues y no pares de rogar hasta que no sientas la paz de un corazón agradecido por la respuesta de Dios por la fe. Cuando tú sigues leyendo el capítulo, Daniel bendice el nombre de Dios. Dice, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y entonces Daniel recibe la interpretación del sueño y acude ante el rey para revelarle, seguramente a la mañana siguiente, el significado. Pero a mí me llama la atención el espíritu que había en Daniel al revelarle al rey el significado de su sueño. Si lees conmigo el versículo 26, dice la Biblia que Daniel respondió el rey y dijo a Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y ahora sí, versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Es decir, Daniel, hermanos, reconoce que no había poder humano en la tierra capaz de revelar el sueño del rey. Y no se atreve a decir ni siquiera, oh rey, yo soy capaz de revelarte tu sueño. Yo te voy a interpretar el sueño, sino que Daniel deja bien claro de dónde proviene la sabiduría para interpretar este misterio. Y Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y tú recuerdas cuál fue el misterio del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ve una estatua con su cabeza de oro, sus brazos de plata, su vientre de bronce, sus piernas, la extensión de sus piernas de hierro y finalmente sus pies de hierro y barro cocido. Y Daniel le dice al rey, tú eres aquella cabeza de oro, oh rey. Es decir, los diferentes metales eran la descripción de reyes o reinos que vendrían después de Nabucodonosor. Y es interesante, hermanos, que estos metales tienen una sucesión que le da explicación a muchas cosas en la historia. Quizás no nos vamos a detener en muchos detalles, pero hay una sucesión de metales que va en una devaluación del metal, ¿verdad? Primero está el oro, después va la plata, que vale menos, después viene el bronce, después viene el hierro, pero al mismo tiempo hay una evolución de rigidez y de poder en el metal, porque
el oro no es tan fuerte como la plata no es tan fuerte como el bronce y el bronce no es tan fuerte como el hierro. Y si nosotros analizamos en la historia, esos metales caracterizaron los gobiernos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y hasta el final de las épocas, el hierro permanecerá o la influencia de Roma permanecerá como ha permanecido en la división del Imperio Romano en lo que hoy conocemos como Europa o como el mundo europeo. Y saben, hermanos, cuando los historiadores ven el libro de Daniel, ellos dicen, este libro solo pudo haber sido escrito en los tiempos de la Europa dividida. No hay una manera para que este libro haya sido escrito siglos antes de Cristo. Es decir, los historiadores que no creen en Dios no encuentran una manera lógica para pretender que Daniel escribió esto tantos años antes de que se hiciera realidad. Afortunadamente hay muchas evidencias arqueológicas que demuestran que los manuscritos del libro de Daniel son a ciencia cierta o datan de la época en la que fueron escritos. Es decir, hay suficientes evidencias históricas para comprobar que el libro de Daniel es una predicción de todos los imperios que han acontecido en el mundo antiguo y en el mundo moderno con lujo de detalles, es decir, a la perfección. Ahora, yo quiero que entendamos juntos por qué Dios se tomó el trabajo de hacer una predicción tan exacta de los imperios que iban a regir este mundo antes de la segunda venida. Si vamos juntos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a ver la razón por la cual Dios predice el futuro. Juan 14, 29. Jesús dice, y ahora os lo he dicho, antes que ¿qué? Antes que suceda. Es decir, les he anunciado cosas antes que se den, antes que sucedan. ¿Para qué? Para que cuando sucedan, creáis. Es decir, la profecía tiene un propósito en la vida del cristiano. Y el propósito de todas las predicciones de Dios, el propósito de aquel Dios que revela el futuro, es que sus hijos, cuando vean el cumplimiento de estas profecías, crean. Ahora yo te voy a poner una analogía. Vamos a colocar una situación imaginaria. Vamos a suponer que tú y yo vamos a una carrera de caballos. Es algo imaginario, ¿verdad? Es una parábola del pastor Ruiz. Y vamos a decir que cuando estamos en esa carrera de caballos, yo te digo, mira, apuéstale al caballo número 5. Y tú me miras y dices, pastor, y es que usted sabe de caballos. Y yo te digo, simplemente hazme caso, apuéstale al caballo 5. Yo no sé mucho de caballos, pero te predigo que el caballo 5 va a ganar. Y entonces tú le apuestas al caballo 5 y el caballo 5 sale en su carrera y gana. Recuerda que esta es una parábola. Ninguno de nosotros apuesta ni me imagino que nunca hemos ido a una carrera de caballos. Pero después de que el caballo 5 gana, tú me miras y dices, oye, ¿qué suerte tienes hoy? ¿Qué coincidencia? Pero después yo te digo, ¿sabes una cosa? ¿Qué tal si lo que te ganaste se lo apuestas al caballo 7? Y entonces tú dices, pero, ¿por
qué? Ya ganamos una vez, ¿para qué vamos a arriesgar lo que ya gané? Y yo te digo, apuéstale al caballo 7 porque yo te voy a predecir que ese caballo va a ganar. Y el caballo 7 efectivamente gana. Van 2 veces. Pero después de eso ya tú me miras con cierta sospecha porque ya dos coincidencias juntas no son algo sencillamente del azar. Y entonces yo te digo, vamos una tercera vez al caballo 11. Y el caballo 11 gana. Y ya tú me miras y dices, yo no sé qué está pasando contigo, pastor, pero algo sabes tú, algo tienes que yo no sé. Y entonces tú te vas y traes todo el dinero que tienes disponible en la cuenta, todo el dinero que tienes en cash y dices, pastor, aquí traigo todo mi efectivo conmigo. Ya hemos ganado 3 veces y voy a aprovecharlo usted hasta el máximo. Dígame quién gana esta cuarta vez. Y yo te digo, ¿sabes quién va a ganar? Va a ganar el caballo número 2. Y por cuarta vez tú le apuestas todo tu efectivo al caballo 2 y el caballo 2 gana. En 4 ocasiones la predicción se cumple y ahora tú te vas, vendes todo lo que tienes, vendes tu casa, vendes tu carro, vendes tu moto, ¿verdad, Loren? Y dices, pastor, me traje todo mi patrimonio. Todo mi patrimonio está conmigo aquí. Dígame nomás a qué caballo hay que apostar. O sea, yo sé que esto parece bien curioso y bien irreal, hermano, pero lo que estoy tratando de hacerte ver es que Dios ha acertado 4 veces en la predicción de eventos mundiales. Es decir, Dios predijo el reinado de Babilonia, se cumplió. Dios predijo el reinado de Medo-Persia, se cumplió. Dios predijo el reinado de Grecia, se cumplió. Dios predijo el reinado de Roma, se cumplió. ¿Cuántas veces vamos hasta ahí? 4. Dios predijo la división de Roma en las 10 divisiones europeas, se cumplió, representado por los 10 dedos de la estatua. En 5 ocasiones, Dios ha acertado. ¿Crees tú que la sexta y última predicción de la profecía se ha de cumplir cuando dice que una roca fue cortada no por mano humana? Vamos a leer juntos. Versículo 44. Y en los días de estos reyes del cielo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y es verdadero y fiel su interpretación. Dios ha acertado 5 veces, hermanos. Y a mí no me cabe duda de que estamos viviendo en los últimos instantes de la historia de esta profecía. Dios te ha cumplido proféticamente 5 veces. ¿Habrá alguna duda de que el reino que no tendrás fin jamás está por llegar? No la hay. Y sabes, esta profecía nos está diciendo algo. Nos está diciendo, tenemos un Dios que está al control. Y así como Dios ha controlado de una manera exacta los acontecimientos del futuro y ha predicho las decisiones del ser humano en el pasado, así también el Señor está al control de tu vida. Así también el Señor mira con sus propios ojos tu situación, tu familia, tu ministerio. Y el Señor sabe qué es lo que va a pasar con tu familia. El Señor sabe
¿Cuáles son las decisiones que te van a llevar a ministrar tu familia hacia el reino de los cielos? La reacción del rey Nabucodonosor, para terminar, versículo 46, dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que ofreciesen presentes e incienso. Aquí hay un significado interesante en la expresión se postró sobre su rostro, porque el significado de esa postura no es simplemente que se arrodilló, hermanos. El rey se tendió boca abajo y se tendió todo su cuerpo boca abajo con su frente en el piso. Esta es la actitud de postrarse sobre su rostro. Tú puedes imaginarte al hombre más poderoso del planeta tumbado sobre su rostro delante de la majestad de un Dios capaz de predecir el futuro. ¿Pudo Daniel imaginarse que el rey Nabucodonosor de un día para otro iba a experimentar una humillación, ¿cierto? Un corazón humillado como este. Yo no sé por qué ser amado tú estás orando. No sé cuál sea el mayor deseo de salvar, de que alguien se salve en tu vida. Quiero decir, ¿cuál es la persona que tú quisieras ver en el cielo, pero que humanamente tú dices es imposible? No hay manera. Rescatar a este hijo mío, rescatar a mi pareja, llevar al cielo mi familia, humanamente es imposible. Yo no sé si tú estás viendo imposible algo en tu vida hoy. Yo no sé si llevas años luchando contra algún defecto de tu carácter y estás llegando al punto en el que dices, yo nunca voy a cambiar. Yo no sé si estás siendo víctima de un hábito que te está destruyendo y tú dices, nunca voy a ser capaz. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que esta noche tu imposibilidad es la oportunidad de Dios. Y si Dios fue capaz de predecir el futuro de la manera como lo ha hecho, acertando 5 veces, y si Dios fue capaz de humillar a un rey arrogante y despiadado, y de la noche a la mañana tenderlo rendido ante él, ante sus pies, yo quiero decirte que no hay algo imposible para Dios en tu vida hoy. Yo quiero decirte que ese hijo, por más duro de corazón que se vea, aún está al alcance de Dios. Yo quiero decirte que este matrimonio, por deshecho, por deteriorado que parezca, todavía puede ser rescatado por el Señor. Tu imposibilidad es la ocasión de Dios. Así que esta noche, mientras terminamos, solo quiero dejarte una invitación. Deja que Dios sea lo primero. Primero Dios, como hemos cantado en el coro tema. Y dile a Dios esta noche, mientras cantamos el coro tema, Señor, es momento de que mi necesidad se convierta en tu oportunidad. Es momento, Dios, de que tú hagas con tus manos aquello que yo no he podido hacer con las mías por tanto tiempo. Es momento de ponerme a orar, pero no esa clase de oración que se rinde. Es momento de ponerme a orar sin desmayar. Voy a orar y voy a insistir y voy a rogar hasta que sienta paz. Es momento, Señor, de que tú controles mi vida como has controlado la historia de este planeta. Vamos a cantar Dios primero. Mientras cantamos o mientras suena ese canto en tu pantalla, inclina tu rostro y dile a Dios en oración, Señor, haz de mi imposibilidad tu oportunidad. Yo voy a orar al final contigo. Vamos a escuchar o a cantar con actitud de oración. Eres nuestro Dios, que revela lo secreto y lo oculto.
y en quién podemos confiar nuestras vidas. Señor, tenemos preguntas y tenemos problemas sin solución. Pero tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, a dejar de decirte cuán grande es nuestro problema y a empezar a decirle a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios. Somos de fe fluctuante, Señor. Nos cuesta perseverar en oración. Pero Padre, aquí estamos dispuestos para que tú nos enseñes, para que tú nos hagas entender, para que nos enseñes el camino por donde debemos andar y para que pongas tus ojos sobre nosotros, como lo dice la promesa del Salmo 32. Señor, enséñanos a andar contigo. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a ver cómo el mismo Dios que ha controlado los imperios, que ha puesto y ha quitado reyes, que se ha anticipado a los acontecimientos mundiales, ese mismo Dios va a poner y a quitar lo que nuestras vidas necesitan. Y ese mismo Dios va a ayudarnos a conquistar para Él nuestros seres amados. Te entregamos esta noche nuestros hijos, Señor. Te entregamos esta noche nuestros matrimonios. Las luchas humanas que a diario enfrentamos con los seres que amamos. Y te pedimos, Señor, que hagas lo posible y hasta lo imposible por rescatarlos para tu reino. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por enviarnos a nuestras camas con esta felicidad de poder contar con un Padre Celestial que está al control del universo y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.